En el siglo XIX, en la bulliciosa Roma, un lugar de fe y devoción, se escondía un oscuro y misterioso secreto que estremecería a la Iglesia Católica y a la sociedad de la época. Bienvenidos a esta intrigante travesía por los pasillos y confesiones del convento de San Ambrosio, un lugar donde el pecado y la devoción se entrelazaron en un enigma que desafió incluso al mismísimo Papa y la Inquisición. La historia comienza en la Roma del siglo XIX, una ciudad impregnada de espiritualidad y tradición. Aquí, en el corazón de la cristiandad, se erigía el convento de San Ambrosio, un lugar aparentemente tranquilo, pero que ocultaba secretos inimaginables. En el epicentro de estos acontecimientos se encuentra la fundadora del convento, Mariagna Sefirrao, cuya vida y acciones desencadenarían una serie de escándalos que sacudirían los cimientos de la Iglesia. Aunque en sus primeros días había sido consejera espiritual del Papa León VIII, pronto se vería envuelta en un torbellino de problemas. Firrao, lejos de ser una figura ejemplar, se vio atrapada en un turbio entramado de relaciones prohibidas. No solo tuvo un romance con un sacerdote, sino que también participó en un trío amoroso con otro miembro del clero y una monja. Además, se la acusó de realizar falsos milagros y de haber en 2 ocasiones tras quedar embarazada de funcionarios del clero. ¿Cómo es posible que estas actividades ilícitas no llevaran al cierre del convento? Milagrosamente, el convento de Mariagna no fue cerrado por la Inquisición en 1816, cuando Firrao fue despojada de su título de directora. A pesar de la destitución, las actividades ilícitas continuaron, aunque ahora tras puertas cerradas. María Luisa, la maestra de novicias, asumió el papel de Firrao. Al igual que su predecesora, organizó reuniones nocturnas secretas con las novicias, perpetuando el legado de pecado y escándalo en el convento. María Luisa no solo mantenía relaciones con otras monjas, sino que también sedujo a uno de los sacerdotes jesuitas del convento. Para lograrlo, utilizó cartas falsas supuestamente escritas por la Virgen María, manipulando la fe y la devoción de todos los presentes, incluido el sacerdote. Uno de los sacerdotes de San Ambrosio escondía un oscuro secreto. Joseph Claude, consejero del Papa y destacado teólogo, estaba involucrado en un apasionado romance con una de las monjas. Durante el juicio de la Inquisición, admitió sus múltiples encuentros con María Luisa. Sin embargo, su castigo fue sorprendentemente moderado: reclusión en una casa de los jesuitas durante 2 años y prohibición de escuchar confesiones. María Luisa introdujo rituales inusuales para las nuevas monjas, incluyendo ritos de iniciación que involucraban relaciones. Les convenció de que sus fluidos corporales contenían bendiciones divinas que debían compartir. Además, reveló que la fundadora del convento, Mariagna Sefirrao, también utilizaba métodos similares para transmitir su líquido milagroso. Una figura destacada en este relato es la princesa Catalina, viuda 2 veces a la temprana edad de 36 años. En lugar de permanecer en Alemania, se sintió atraída por el convento de San Ambrosio en Roma y decidió tomar los hábitos. Sin embargo, pronto descubrió un comportamiento sospechoso dentro de los muros del convento que la llenó de temor. La princesa Catalina, alarmada por el comportamiento controlador y oscuro de la directora del convento, buscó desesperadamente ayuda. Envió una carta secreta que decía «Sálvame» a alguien fuera del convento, temiendo por su vida debido a los actos ilícitos que se desarrollaban en su interior. Durante el juicio de la Inquisición, María Luisa fue acusada de participar en lo que se llamó una bendición jesuita. Sin embargo, esta ceremonia ocultaba algo mucho más oscuro. Testigos relataron que involucraba numerosos besos y otros actos íntimos. Esta bendición secreta, transmitida por la fundadora del convento, Mariagna Sefirrao, incluía prácticas altamente controvertidas que desafiaban la moral de la época. María Luisa compartió una carta audaz con la princesa Catalina, en la que proponía un acto de violencia. Según María, instrucciones divinas le indicaron que debía acabar con la vida de Catalina.
Se hicieron múltiples intentos, pero ninguno tuvo éxito hasta que la princesa Catalina logró escapar del convento con la ayuda de su prima. Incluso llegó a ingerir opio, mercurio e incluso vidrio en polvo sin darse cuenta. El convento de San Ambrosio, aunque relativamente nuevo, ocultaba su oscuro pasado. Fundado en 1806 por una joven monja llamada Mariagna C. Firrao, la institución ganó notoriedad rápidamente. Firrao, conocida por llevar una máscara de hierro con más de 50 clavos apuntando a su rostro, afirmaba ser una santa viviente. Sin embargo, las marcas en su rostro eran autoinfligidas. La Inquisición la llevó a juicio en 1816 y la condenó por santidad actuada y comportamiento obsceno hacia su sacerdote. A pesar de su condena, el convento continuó su funcionamiento, manteniendo su turbio secreto en sus entrañas. La Iglesia Católica y el Papa León XII estaban preocupados de que este escándalo, centrado en un convento a las puertas del Vaticano, pudiera dañar su imagen. En lugar de un juicio público, el caso fue remitido al Santo Oficio de la Inquisición romana. A medida que el juicio avanzaba y se revelaban las relaciones prohibidas entre las mujeres y los intentos de asesinato, la Inquisición intentó encubrir el escándalo. El convento fue finalmente cerrado. María Luisa condenada a 20 años de aislamiento y los hombres implicados, incluido el sacerdote Joseph Claude, recibieron penas de prisión de 2 años. Sin embargo, la verdad se mantuvo oculta durante décadas. Fue solo a través del acceso a documentos secretos que la verdad comenzó a emerger. Los registros de la Inquisición habían permanecido ocultos en archivos secretos del Vaticano, inaccesibles para el público en general. Pero todo cambió cuando eruditos y académicos tuvieron acceso a estos materiales y comenzaron a descubrir los comportamientos perturbadores de María Luisa y sus cómplices. Uno de los primeros en acceder a estos archivos fue Robert Wolff, un profesor de historia de la Universidad de Münster, Alemania. Wolff se convirtió en un detective de la historia, destapando el escándalo oculto en los archivos del Vaticano y arrojando luz sobre los pecados y secretos del convento de San Ambrosio. Entre las revelaciones más impactantes se encontraba la veneración de una falsa santa. Mariana C. Firrao, la fundadora del convento, había sido considerada una santa por la Inquisición romana. Sin embargo, dentro de los muros del convento, las monjas insistían en que la Inquisición estaba equivocada. Para ellas, Firrao era una santa genuina y su figura era honrada con fervor. Incluso llegaron a coleccionar reliquias que incluían sus ropas, bordados e imágenes de la mujer. Pero las monjas de San Ambrosio no se detuvieron ahí. Desafiaron abiertamente a la Inquisición, desacreditando las acusaciones de falsa santidad contra Firrao. En sus ojos, Firrao era una santa, su alegría, su tesoro y la más brillante de las estrellas. Para las monjas de San Ambrosio, la relación con Firrao era una cuestión de fe inquebrantable. Desafiaron los juicios y las opiniones de las autoridades eclesiásticas, defendiendo su creencia en la santidad de la fundadora, con una devoción que rozaba la herejía. Este inusual episodio de la historia de la Iglesia Católica nos revela la complejidad de la fe y la influencia que puede tener una figura carismática dentro de una comunidad religiosa. San Ambrosio, lejos de ser solo un convento, se convirtió en un escenario de intrigas, lujuria y devoción, donde los límites entre lo sagrado y lo profano se desdibujaron peligrosamente. A medida que desentrañamos los secretos de este oscuro capítulo de la historia, nos damos cuenta de que la fe puede llevar a extremos insospechados. La historia del convento de San Ambrosio en el siglo XIX nos recuerda que, incluso en los lugares más inmaculados, pueden esconderse los secretos más oscuros y perturbadores. Y así, la Roma del siglo XIX nos ofrece un relato de devoción, pecado y encubrimiento que perdura en la memoria de aquellos dispuestos a explorar los oscuros pasillos de la historia. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu super like para apoyar al canal. Nos vemos en el pasado y presente histórico.